que lo padecen tienen campañas en el mundo asociadas con el color amarillo, con prendas naranjas e incluso para crear conciencia. Vamos a hablar de qué se trata la endometriosis y por qué es un problema de salud para estas personas. La endometriosis primero tiene una característica de un dolor cíclico, ¿ok? Con cada una de las reglas. Entonces eso hace que las pacientes tengan problemas a nivel laboral porque son dolores muy fuertes. La endometriosis básicamente cada vez vemos que tiene un componente inmunológico, ¿ok? Y es ese tejido endometrial, que es la capa que recubre el útero por dentro, sale del endometrio, ya sea por nivel sanguíneo, a nivel de linfáticos, a nivel de la misma regla retrógrada que se va a través de las trompas y se distribuye cualquier lado donde caiga el foco de endometriosis, se va a producir una tumoración o algo que sea un foco endometriósico. Esos focos endometriósicos, si caen, casi el 80% van a caer a nivel del ovario, y cuando caen en el ovario va a producir lo que son los endometriomas, que son tumores a nivel del ovario. Producir endometriosis, como una paciente endometriósica, va a tener el mismo grosor endometrial. El problema es que ellos van y se implanten en cualquier sitio. O sea, nosotros hemos tenido pacientes con casos hasta en implantación de cabello, y que cada vez que sangran pueden tener sangrados a nivel del cuero cabelludo, y eso hay que resecarlo a nivel del ombligo, en cualquier lado, a nivel del sistema nervioso central. Nos afecta mucho en la parte de fertilidad. O sea, que va mucho más allá de un dolor fuerte. Va mucho más allá de un dolor fuerte, y bueno, en mi área, que yo soy especialista de fertilidad, es muy importante porque, claro, ese endometrio está muy inflamado. Si nosotros tomamos biopsia de eso, y ya hemos tomado biopsias de endometrio en muchísimas oportunidades, y hay muchos estudios acerca de ello, nos damos cuenta de que todo lo que hay ahí es un proceso totalmente inflamatorio. Hay interleuquina, factor de necrosis tumoral, procesos inflamatorios aumentados, y eso hace que no se pegue muy fácilmente el endometrio, el embrión al endometrio, y es por eso que tenemos que preparar a esas pacientes con esteroides y algún tipo de medicamentos para poder mejorar la implantación. Cuando hablamos sobre el diagnóstico de la endometriosis, existen características que nos está comentando entre la clínica y también las manifestaciones que pueden ver. Pero a través de los estudios de imágenes, por ejemplo, como el eco, que es un estudio de rutina, cuando vamos al ginecólogo, ¿se puede observar que una paciente tiene endometriosis o no se ve a través de este estudio? Solamente si tiene una endometriosis grado 3 es cuando nosotros ya sabemos que el paciente lo podemos ver por ecosonograma, ¿ok? Porque ya estamos viendo un endometrioma, ya estamos viendo una tumoración del endometrio que está pegado al ovario y produce la tumoración. Pero de resto, el diagnóstico es netamente laparoscópico. De por sí, el diagnóstico está por la Sociedad de Endometriosis Americana, solamente se puede establecer por laparoscopia. Y por supuesto por la laparotomía también, cuando hacemos una intervención abierta. ¿Cuáles son los criterios básicos que debe cumplir una mujer para poder ser diagnosticada con endometriosis? Fíjense, nosotros en la parte de fertilidad, cuando estamos buscando fertilidad, pedimos una serie de anticuerpos en las pacientes que, por ejemplo, tienen abortos recurrentes o que no quedan embarazadas muy fácilmente. Y estas pacientes, cuando le pedimos anticuerpos, y tenemos 3 anticuerpos de cualquier cosa, puede ser anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antiováricos, anticuerpos antifosfolípidos, cualquier tipo de anticuerpo está diagnosticado por la sociedad como una endometriosis bioquímica. A partir de ahí podemos comenzar. No hay ningún diagnóstico de laboratorio que nos pueda hablar de que la paciente tiene endometriosis, sino este tipo de anticuerpos. Muy importante saber eso, cuáles son los síntomas que se van presentando, las características que tienen las mujeres, cuando se comienza con estos dolores menstruales muy exacerbados. Especialista, vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud de la doctora Carolina Mendoza, nos seguirá acompañando, ginecólogo obstetra. Estamos hablando sobre endometriosis. Vamos a comentarles nuevamente en nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas, viendo los comentarios que nos llegan a través de esta conexión digital. A la pausa, regresamos. Que cada vez van mejorando la condición de vida de la paciente, pero hay pacientes que si no le colocamos tratamiento pueden llegar a tener terapia del dolor, inclusive tienen que ir a terapia del dolor porque las adherencias que se forman a nivel de todo lo que es la cavidad uterina, entonces llegamos a tener hasta terapias neurálgicas para este tipo de pacientes. Es muy importante que una paciente después de operada de endometriosis, de una tumoración endometrial o que se le haya catalogado como endometriósica después de una laparotomía o de una laparoscopia, debe continuar con tratamiento de por vida,
¿ok? Nosotros no podemos dejar al paciente de que la diagnosticamos porque eso lo vemos mucho en consulta y las pacientes dejan de tomarse los anticonceptivos o los tratamientos paliativos que nosotros les indicamos y entonces se van llenando de adherencia. Nosotros siempre les explicamos a los pacientes, o en mi caso, que eso es como tener un Spider-Man pequeñito dentro de la cavidad y entonces se van llenando de adherencia. Nosotros siempre les explicamos a los pacientes, o en mi caso, que eso es como tener un Spider-Man pequeñito dentro de la cavidad abdominal, porque es como que si estuvieras haciendo adherencias por todos lados, y entonces todo se une con todo con unas mallitas pequeñas y esas son las adherencias. Y es muy importante porque eso produce que, por ejemplo, las trompas de falopio no se puedan movilizar de una buena manera para poder llevar el espermatozoide y devolver el ¿Quiénes son embrión. candidatas para la intervención quirúrgica? Además, este tipo de intervención, ¿cómo se realiza? ¿Es ambulatoria? ¿Es mínimamente invasiva? ¿O requiere de una cirugía en general con largas horas? Mira, una de las cirugías más largas que he tenido en mi vida han sido endometriósicas, ¿ok? Porque puede haber tanta adherencia ahí que nosotros, alta capacidad, ¿ok? Tanto cirujanos oncólogos como cirujanos generales, pero que tengan larga data trabajando con la parte quirúrgica. Es importante conocer esto, además el tiempo de recuperación de la paciente una vez sometida a este tipo de cirugía. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se habla del protocolo? Son 30 días después de la intervención, puede ser tanto por vía laparoscópica como por vía de laparotomía. Y cuando nosotros las hacemos abiertas, pues la recuperación es un poco más lenta. Nos gusta muchísimo y aparte el protocolo nos habla de que si una paciente es endometriósica, por todas las adherencias que están, no puede ir para una laparoscopia. Es solamente para tumoraciones muy pequeñas, localizadas, a partir menos de entre 4 y 6 centímetros. Ya a partir de 6 a 8 centímetros tenemos que abrir a la paciente por una laparotomía porque el tiempo y el abordaje va a ser mucho mayor y la paciente se va a exponer a mayor cantidad de ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios que debe tener la paciente? Lo primero es comenzar inmediatamente con el tratamiento o de anticonceptivos. Nosotros, este tipo de pacientes, por ejemplo, una paciente que va para anticoncepción, utiliza anticonceptivos por un mes, descansamos 7 días y después continuamos con medicamentos de anticonceptivos. Este tipo de pacientes necesitamos colocarle 3 meses pegados de anticonceptivos, esperar un mes para que en vez de tener 12 reglas al año tengan 4. Es decir, que van a tomar 3 blisters consecutivos sin ningún tipo de descanso entre uno y otro. Porque mientras menos reglas, menos implantes vamos a tener. Nuestro problema es las menstruaciones. A veces pensamos que no menstruar es un gran problema, sí, pero resulta que no siempre es así, ¿no? Sí, en este caso, para nosotros, las pacientes endometriósicas, nuestro gran problema es que menstruen. Tenemos otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los análogos de GnRH, que vienen en 2 presentaciones. Ahorita las está dando el gobierno, también las da en gratis, gracias a Dios, porque es muy costosa. Este tipo de medicamentos nosotros se los colocamos al paciente y podemos utilizar hasta 5 o 6 años bloqueando el eje hipotálamo, hipófisis, ovario para que la paciente no vea regla durante todo este tiempo. Mientras menos regla tenga es mucho mejor. Es muy importante ver que este tipo de pacientes pueden ser protrombóticas, entonces tienen un alto, ahorita las pacientes endometriósicas en este tiempo de COVID es muy importante que se hagan sus pruebas, pueden utilizar Clexane desde el momento de la indicación de haber tenido el virus a nivel respiratorio. Entonces, estas pacientes que son protrombóticas, tenemos que estar ahorita en estas etapas, cubrirnos con la parte del COVID porque van a tener mayor complicación ya que el COVID es una enfermedad protrombótica de base. Entonces, la endometriosis es una enfermedad con la cual se aprende a vivir. Se aprende a vivir y se aprende a vivir con dolor. Entonces, nosotros tenemos cada vez, tratamos de explicarle a la paciente que no debe dejar el tratamiento, porque si ellas dejan el tratamiento a larga data, no podemos ayudarlas en cuanto al dolor. Otra de las cosas es ver si esa paciente es protrombótica, tiene contraindicación absoluta para los estrógenos. Entonces no puede tampoco utilizar en la terapia hormonal cuando vaya para reemplazo, cuando sea en menopausia tampoco puede utilizar estrógenos. Entonces tenemos que utilizar con ellas otras cosas para que pueda tener mejor calidad de vida. Nos dice de que la menstruación es un problema para la mujer con endometriosis. Entre menos menstruación, menores adherencias se van a presentar. Exacto. ¿Qué pasa con la mujer cuando llega entonces a la etapa menopáusica que no se presenta en la menstruación, desaparece la regla?
¿Qué pasa entonces con ellas? Allí somos felices con la endometriosis porque cuando ya no vemos regla, entonces esa es la mejor etapa. Las dos mejores etapas de la endometriosis es la paciente cuando está embarazada porque pasamos 10 meses sin ver regla y las adherencias con el abdomen cada vez que va creciendo el útero con el bebé adentro, pues libera cualquier cantidad de adherencias. Pueden ser embarazos un poco dolorosos porque van estirando las adherencias y las van rompiendo, pero pueden ser tolerables. Y los 9 meses de embarazo más la cuarentena. Más la cuarentena. Esto sí, porque después viene la parte de la lactancia. Si la paciente no lacta, pues entonces va a empezar con regla. Pero si comienza con la lactancia, pues hay pacientes que duran 1 año lactando, año y medio, 2 años, y eso hace que también tengamos inhibición con la regla. Y la parte de la menopausia, que para nosotros siempre decimos que cuando llega la menopausia termina la endometriosis. Okay. Entonces es importante saber eso, pero también el mecanismo y abordaje que se tiene con la mujer menopáusica que ha sufrido endometriosis, como nos dice la terapia hormonal o reemplazo hormonal, es totalmente diferente, ¿no? Sí, porque si llegamos a hacer los estudios a estas pacientes y vemos que tienen el factor protrombótico, que en este caso son las MTFHR, que son las metilhidrofolatos reductasas, son unas enzimas que pueden estar genéticamente programadas para producir protrombosis. Si estas pacientes están positivas para este tipo de enzimas, entonces ya sabemos que estas pacientes no pueden utilizar estrógeno durante la terapia de reemplazo hormonal, que todas queremos no pasar ni los calorones, ni estar de mal humor, sentirnos bien, no estar hinchadas. Entonces todas estas cosas, proteger el hueso, que es muy importante, pero bueno, ya tendremos otros medicamentos que nos pueden ayudar, como los fitoestrógenos o tratamiento directamente para la osteoporosis o la osteopenia en caso de que se necesite. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la pueden contactar? Por mis redes sociales, tu doctora Carolina Mendoza Viva. Gracias. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la pueden contactar? Por mis redes sociales, tu doctora Carolina Mendoza Viva. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vale, gracias a ustedes por la invitación siempre. La doctora Carolina Mendoza nos estuvo acompañando el día de hoy, ginecólogo obstetra. Estuvimos hablando sobre endometriosis. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.